Después de haber analizado cómo se llega a la solución de una ecuación diferencial lineal de primer orden, hagamos un ejercicio para aplicar ese concepto o para aplicar la fórmula que nos lleva a esa solución. Sea nuestra ecuación diferencial y menos x más xy cotangente de x diferencial en x más x diferencial en y igual a 0. Bien, aquí tenemos la ecuación diferencial un tanto desordenada y tendremos que ordenarla para llevarla a la forma estándar de la ecuación diferencial lineal, que recordemos que es dy de x más p de xy igual a q en x. Tenemos que llevarla a esa forma. Bien, para realizar eso, primero haremos o dividiremos entre el diferencial en x. Entonces escribimos y menos x más xy cotangente en x, y como vamos a dividir entre el diferencial en x, nos queda entonces más x diferencial de y sobre diferencial en x, esto es igual a 0. Ya dividimos entre el diferencial en x. Ahora tenemos dos términos que tienen y, podemos factorizar esos términos, agruparlos y factorizarlos. Entonces si agrupamos tendríamos y más xy cotangente de x. Estos los agrupamos y nos queda un menos x más x diferencial en y sobre diferencial en x, y esto es igual a 0. De aquí podemos factorizar y, entonces tendremos y por 1 más x cotangente de x, y menos x lo podemos pasar del otro lado de la expresión, y entonces tendremos más x diferencial de y con respecto a x, y menos x pasaría como más x. Ordenamos nuestra expresión para que la tengamos como es la forma estándar. Entonces la reordenamos y escribimos x diferencial de y sobre diferencial en x más y que multiplica a 1 más x cotangente en x, y esto es igual a x. Ahora, como la forma estándar de nuestra ecuación diferencial dice que la diferencial no tiene, su coeficiente es 1, o como acostumbro a decir, no tiene malas compañías, y aquí tiene una mala compañía, la x, entonces vamos a dividir entre x toda la ecuación diferencial, o dicho de otra forma, vamos a multiplicar por 1 sobre x, de tal forma que al multiplicar por 1 sobre x nos queda de y de x más y por 1 más x cotangente en x, que está sobre x, y esta x que también está sobre x. Multiplicamos por 1 sobre x. Bien, y entonces llevando esa expresión, tenemos que, voy a marcar la forma estándar, es solamente un recordatorio, pero aquí la dejo, la enmarco en nuestra fórmula. Me gustó el marco, quedó derechito, pero en fin, se entiende. Y entonces al dividir tendríamos ya diferencial de y
sobre diferencial en x más y, y como estamos dividiendo nos quedaría 1 sobre x más x sobre x nos va a dar 1 y nada más nos queda cotangente en x. Y esto va a ser igual a, tenemos x sobre x es igual a 1. Entonces ya descubrimos o identificamos correctamente que esto que tenemos acompañando a la y es p de x y del otro lado 1 es q de x. Entonces como p de x es 1 sobre x más cotangente de x y recordando que e a la integral de p de x con respecto a x es nuestro factor de integración o lo que usamos en nuestra fórmula, y como p de x es 1 más, entonces tendremos e a la integral de 1 sobre x más cotangente en x, y todo esto con respecto a x, y esto nos da e a la logaritmo de x, la integral de 1 sobre x logaritmo de x, más la integral de la cotangente de x es el logaritmo del seno de x. Pero como se están sumando, entonces tendremos e a la logaritmo de x seno de x. Y como e a la logaritmo de u es igual a u, entonces tendremos x seno de x en nuestra expresión e a la integral de p de x. Eso lo llevamos a nuestra fórmula y recordemos, vamos a borrar lo que hicimos para continuar. Para continuar borramos lo que ya trabajamos. Y para continuar entonces tendremos que recordar la fórmula. Recordamos la fórmula que manejamos. Vamos a usar otro tono. Dice la solución de la ecuación diferencial lineal va a ser la variable independiente por e a la integral de px con respecto a x, y va a ser igual a la integral que se forma con q de x por e a la integral de p de x con respecto a x, y toda esta con respecto a x. Bien, entonces como hemos visto en otras ecuaciones, la integral de p de x es el factor de integración. Recordemos que esta ecuación lineal, si la multiplicamos por el factor de integración, se vuelve exacta. Pero aquí estamos usando la fórmula que desarrollamos para la solución de las ecuaciones lineales. Bien, entonces aplicando la solución a esta ecuación, dice la solución debe ser la variable dependiente. Solución, dice variable dependiente es y por e a la integral de p de x, y a la p de x fue x seno de x. Entonces por x seno de x. Y esto va a ser igual a la integral que se forma con q de x, pero q de x es 1, entonces 1 por e a la integral de p de x por e a la integral de p de x, que es x seno de x. Entonces escribimos por x seno de x con respecto a x. Y como 1 por lo demás es igual, entonces podríamos quitar el 1, que es q de x, y nos queda simplemente x seno de x. Entonces lo escribimos adecuadamente para que no esté tan retirada de la expresión. Y aquí escribimos x
seno de x diferencial en x. Ahora, para realizar esta integral, pues recordemos el método tabular de integración por partes. Método tabular de integración por partes, o integrando por partes de forma tabular, ya sabemos que es más, y x es la parte que derivamos y el seno de x es la parte que integramos. De tal manera que si alternamos signo es menos, derivada de x es 1, integral del seno es menos coseno de x, y alternamos signo sería más, derivamos 1 es 0, integramos menos coseno de x y nos dice que es menos seno de x. Borramos lo que tenemos en rojo, que ya nos sirvió como un auxiliar para que ya cumplió su cometido. No es un auxiliar, sino que ya cumplió su cometido, ya nos permitió encontrar el factor de integración, o esa e a la integral de p de x, esa e a la integral de p de x, entonces ya la podemos suprimir para que no arruine nuestra visibilidad. Y por tanto escribimos que el resultado de esta integración, recuerden que vamos a seguir las líneas. Seguimos las líneas horizontal, diagonal, horizontal y diagonal. Entonces escribimos nuestro resultado, tendremos y x seno de x, y es igual a la integral que sería x por menos coseno menos x coseno de x. Y en la otra línea es menos, por el menos del seno tendríamos más seno de x y más una constante. Y como todo va a estar dividiéndose sobre, despejamos la variable, entonces y va a ser igual a menos x coseno de x más el seno de x más la constante, y todo se va a estar dividiendo entre x seno de x. Entonces escribimos que todo se está dividiendo. Voy a trazar una línea porque luego las otras me salen muy chuecas. Entonces, y todo se está dividiendo sobre x seno de x. Recordemos que lo que esté multiplicando pasa dividiendo a la otra parte. Bien, entonces ya lo hicimos y ahora simplificamos términos, y voy a borrar lo que tenemos por acá que estorba nuestra visibilidad. Ya usamos todo esto, ya podemos suprimir y continuamos escribiendo. Entonces, como estamos dividiendo, tendríamos y es igual a, y tenemos menos x sobre x, nos va a dar menos 1, y coseno de x sobre seno de x. Entonces nos queda menos coseno de x sobre seno de x. Pero coseno sobre seno es cotangente. Coseno sobre seno, las identidades, es cotangente, y entonces escribimos menos cotangente de x. Y al hacer la otra división tendríamos seno de x sobre x, nos va a dar 1 y nos queda 1 sobre x. Entonces el otro término sería más 1 sobre x, 1 over x, más c sobre x por el seno de x. Y ahora, para simplificar, tomaremos un común denominador. Entonces escribimos y, mi común denominador va a ser x seno de x. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar la cotangente de x por menos x seno de x.
menos x seno de x por la cotangente de x más, y 1 sobre x lo multiplicamos por seno de x, entonces está aquí por seno de x, y como todo va a quedar sobre un común denominador, entonces la c, y ya todo queda sobre x, todo queda sobre x seno de x. Y este término está dividiendo, lo pasaremos multiplicando a y. Entonces escribimos x y seno de x. Debe ser igual a menos x seno de x. Pero la cotangente de x es igual a coseno sobre seno. Y entonces aquí escribiríamos coseno de x sobre seno de x, que es la cotangente, más seno de x más c. Y entonces simplificamos x, y, seno de x es igual a, y tenemos seno sobre seno nos va a dar 1, entonces nos queda menos x coseno de x más seno en x más constante. Y esta es la solución de nuestra ecuación diferencial. Ese es el resultado. Es el resultado o es la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, realizamos primero una organización adecuada para llevarla a la forma estándar. Encontramos el factor de integración o e a la integral de p de x y lo aplicamos a nuestra fórmula, que es esta es la fórmula, y con eso obtuvimos la solución de nuestra ecuación diferencial.